Ahora sí, creo que estamos al aire ya. Ahí sí. Sí, adelante. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, a nuestro webinar Falla Cardíaca en pacientes COVID-19. Estamos muy felices de contar con la presencia de todos ustedes. Vimos ahí que tuvimos una alta convocatoria, alegría poder tenerlos conectados esta noche. Agradecemos la presencia, la voluntad de querer participar. Bueno, me presento, mi nombre es Fernanda Pérez, soy enfermera de profesión, líder de patologías crónicas para Roche Diagnóstica Chile. Me he formado en el área de economía de la salud, en el área de investigación, y esta tarde-noche tenemos la buena disposición de nuestros participantes, ¿cierto? Nuestros invitados especiales, panelistas y conferencistas. Siguiente slide, por favor. Contamos con la grata presencia hoy del doctor Marcelo Yancaqueo, cardiólogo adulto, pertenece al departamento cardiovascular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, experto en insuficiencia cardíaca, presidente de la Sociedad Médica Santiago, miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca en su hospital, a quien damos la bienvenida y las gracias por participar el día de hoy. Nos acompaña hoy en conferencia el doctor Tomás Regueira, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocido dentro de la medicina intensiva del adulto, doctor en fisiología de la Universidad Berna de Suiza, expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y director de posgrado e investigación de la Universidad Finisterra. Bueno, doy la bienvenida, doctor Regueira, gracias por participar en este espacio y con este tema tan relevante, novedoso en tiempos de pandemia como es la falla cardíaca en pacientes COVID-19. No le quito más tiempo de su presentación, la palabra es suya. Muchas gracias, voy a compartir pantalla entonces en este momento y voy a partir con la presentación. Le doy gracias por la invitación a la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y a todos los que están a esta hora de la noche, un día jueves, conectados, digamos. Voy a partir al tiro, voy a hacer mi primer conflicto de interés. Yo soy intensivista, no soy cardiólogo y por lo tanto somos a veces malos cardiólogos los intensivistas. Nos olvidamos a veces un poco de la bomba. Así que vamos a tratar de ser bien honestos en lo que sabemos nosotros desde el intensivo y después con el doctor Yancaqueo, con Marcelo, vamos a poder contestar preguntas si así sucede. Partamos. Lo primero es que, muy brevemente, el COVID, como todos sabemos, es la infección, es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es un coronavirus que ingresa, voy a compartir grande, perdón, ahora sí, que ingresa a las células, ¿cierto? Mediado por el receptor de angiotensina 2 a las células pulmonares, ¿cierto? Para ingresar a las células pulmonares requiere de este cofactor o coproteína, TMPR, que no está presente en todas las células del cuerpo y por lo tanto la histología de los pacientes que fallecen por COVID en autopsia no muestra necesariamente el virus dentro de las células del resto del cuerpo. En particular en corazón, lo vamos a discutir más adelante, no es concluyente, ¿cierto?, que tengamos esta proteína expresada en corazón y que el virus sea capaz de invadir los cardiomiocitos. Sigamos. Por lo tanto, la causa de muerte de un paciente COVID es lesión de órganos, por supuesto, fundamentalmente pulmonar, pero está mediada más por inmunidad que por invasión celular por parte del virus, sobre todo cuando genera falla orgánica múltiple. La inflamación tisular y la disfunción orgánica en el COVID, fatal, no se correlacionan, como dije ya, en la distribución tisular y celular del SARS. Estoy tratando de ir aportando algunas cosas que quizás no son tan de conocimiento de todos, ¿cierto? Bueno, el COVID obviamente afecta fundamentalmente el pulmón, ¿no es cierto?, produciendo distrés respiratorio, pero también afecta el sistema nervioso, generando una prevalencia de infecciones, de trastornos neurológicos más frecuente que en el resto de los pacientes críticos, falla renal, gastrointestinal, básicamente neurológica, diría yo, muscular, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cardiovascular, ¿no es cierto? Ahí tenemos un fuerte impacto de la enfermedad en las personas, que lo vamos a ver en detalle. Muy brevemente, la clínica, esto no me interesa detenerme mucho, el tiempo medio desde la exposición a los síntomas es 5 días, el 97% va a estar enfermo con síntomas, los que hagan síntomas, por supuesto, a los 11.5 días, y por eso el tiempo de la cuarentena, ¿no es cierto? Y la tasa de infección asintomática es alrededor del 50%. Es muy poco frecuente en niños y los síntomas más frecuentes
de 1.700.000 personas del MinSal, ¿cierto? Cefalea, tos, mialgia, neofagia, fiebre. Dolor torácico, que lo que me interesa mostrarle, alrededor del 7% de las personas presentan un síntoma relacionado, ¿cierto?, al sistema cardiovascular, por decirlo de alguna manera, distinto a la disnea, que puede ser evidentemente cardiovascular. Y antes de ir ir entrando en la materia, una imagen típica de COVID, cómo progresan las lesiones, ¿cierto?, desde infiltrados hasta infiltrados mayores y empedrados, etc. Sigamos. Un poquito de contexto epidemiológico, que es lo que me he dedicado este tiempo para que sea entretenido también. Ahí pueden ver una foto de un Black Hawk trasladando pacientes de una ciudad a otra. Doctor, lo interrumpo. Dígame. Dime. Está compartiendo la parte ¿cómo se llama? Con notas, digamos, que son las dos slides, no son las slides solas. Ah, perfecto. Quizás. ¿Y ahí igual? Sí, seguimos Sí. viendo ambas slides. Sí, no se ve, Voy a compartir no se de ve como nuevo. pantalla Esperen, completa. no hay problema. Vamos a probar de nuevo. A ver. No. Espérenme. Hay ¿Tampoco? En configuración de visualización arriba. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, Aquí. no, a la izquierda donde dice configuración de visualización. Te prometo que no lo veo. A Desactivar la el audio, derecha de video. eso, está mostrar barra de tareas. A la derecha dice configuración. ¿Acá? ¿Dónde está su mouse? ¿Sí? Sí, dice mostrar barra de tareas. ¿No? No, parece que él Es que no lo veo yo no veo lo que tú ves. Ah. Ok. Espérame. Probemos de nuevo, espérame. Déjeme ir a la presentación acá. Voy a cerrarla. Después voy a volver acá. Lo vamos a lograr. Y vamos a venir acá. Yo lo voy a presentar de nuevo. ¿Ahora sí? Ahí está. Perfecto, doctor. Súper, seguimos. Perdonen a todos los que están escuchando. Entonces, íbamos a ponerle un poquito de contexto epidemiológico a esto, muy brevemente. Les quería contar, ¿cierto?, que esta es la primera ola en términos de uso de cama, el 2020. Fíjense la tremenda segunda ola del 2021, mucho mayor que la primera, digamos, y que evidentemente llenó, como ustedes saben, nuestra UTI. Gracias a Dios, los casos vienen a la baja, ¿no es cierto?, en este momento, claramente la positividad alrededor del 1.2, 1.5%. Transmitirles cosas de epidemiología que fueron importantes en la pandemia, ¿cierto? Que la primera ola fue asincrónica, los distintos lugares de Chile tuvieron primeras olas desfasadas, lo que nos permitió mover pacientes de un lado a otro con más facilidad, sin colapsar el sistema tanto. En cambio, la segunda ola este año, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, fue sincrónica en todo Chile, y lo que claramente hizo que tuviéramos que crecer en camas, sí o sí, hasta 4.500 camas desde las 1.000 que teníamos y tratar de ir zafando lo mejor posible. La positividad, como ustedes ven, por día viene a la baja, estamos alrededor de 1.2% en los últimos días. Esto respecto a uso de camas, ustedes pueden ver la primera ola, camas UCI. Pueden ver que en la primera ola llegamos a 3.200 camas aproximadamente, de las 1.000 basales que teníamos en total, y llegamos a 4.500 en segunda ola. Lo interesante del fenómeno ahora es que tenemos menos de 1.000 pacientes COVID, 760 pacientes COVID, pero en UCI tenemos ahora 1.700 pacientes no COVID, lo cual es una enormidad, pensando que habían 1.000 pacientes basal, 1.000 camas basal. Por lo tanto, esto refleja toda la demanda atrasada, producto de la pandemia, pero también refleja lo que pasaba en la urgencia, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos muchas más unidades de UCI para recibir estos pacientes. Este es el principal problema ahora, entre comillas, respecto a la posibilidad de disminuir las camas. Contar lo que ya les dije, cuadruplicamos el número de camas durante la pandemia con el esfuerzo de todos, lo cual estamos muy orgullosos. Contarle algunos datos de los pacientes que se hospitalizaron, la distribución de los casos confirmados en Chile, ¿cierto? 1.600.000, sobre todo se concentran en pacientes entre 20 y 40 años, pero los pacientes hospitalizados, ¿cierto?, se concentran en edades mayores, entre 50 y 70 años. Contarles que la estadía promedio en Chile ha sido aproximadamente en UCI 16 días aproximadamente, y se ha mantenido más o menos estable entre la primera y segunda ola. Los pacientes más jóvenes tienen estadías más cortas, alrededor de 12 días, 13 días hasta los 40 años, y los pacientes sobre 60 años tienen las estadías más largas de alrededor de 17, 18 días. ¿Qué más les puedo contar que sea interesante para llevar
Tal vez no lo tienen tan claro ustedes, el fallecimiento en la primera ola fue un 35%, en la segunda ola ha sido un 23%. El promedio de fallecimiento en UCI es de un 26% en Chile, digamos, con aproximadamente 11.000 fallecidos. Y la letalidad de la patología en UCI sube, por supuesto, a medida que aumenta la edad, siendo la posibilidad de fallecer por alguien joven de alrededor de un 8% entre el 16 y 50 años, y después llegando en pacientes de 70 años a cerca del 50%. La realidad hoy, al día de hoy, en camas críticas nacionales, que tenemos todas las regiones prácticamente bajo el 90% de ocupación, solamente Valparaíso tiene un 92% de ocupación. El porcentaje de ventilación de pacientes en UCI, que llegó a ser un 80%, ya está en un 56%, o sea, hay un sobreuso de las camas UCI con pacientes no ventilados por las pocas camas de intermedio. Y en todo Chile, pacientes esperando cama COVID y no COVID son 8, muy poquitos. Por lo tanto, esto es una realidad nueva en Chile y evidentemente un número dinámico, sube y baja a lo largo del día, pero en el momento de la foto es así. Y todavía tenemos habilitadas, como ustedes pueden ver en esta columna, 3.200 camas. Probablemente quedemos alrededor de 2.500, pero no queremos bajar todavía, dado que necesitamos atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas con la variante, como ha pasado en otros países. Los pacientes en UCI actualmente, el stock de pacientes en UCI básicamente se comporta por edad. Estos son los mayores, 70 años, 60 años, 50, 30 y 20 años. O sea, está ordenadito por edad. Pero recordemos que en la segunda ola acumulamos pacientes menores de 39 años. Fíjense acá, fueron los que más predominaron. Y este es el stock de pacientes. Si uno ve ingresos, predominaron mucho más, digamos. Por lo tanto, el perfil de edad ha sido variable durante la pandemia. También es importante en el tema, porque vamos a ver más adelante, los pacientes jóvenes son los que tienen más riesgo de miocarditis eventualmente que pacientes adultos. Para ir terminando la parte epidemiológica, muy breve, estos 10 minutos de introducción. Chile tiene un 68% de vacunación con 2 dosis completas y un 6% de vacunación sin 2 dosis completas. Países con comportamiento similar a esto es España, Canadá, Uruguay, Bélgica, Israel. Y a propósito de esto, si uno ve países como Israel, que les quiero mostrar en la siguiente diapositiva acá, vemos, ¿cierto?, que Israel tuvo su segunda ola en enero o febrero de este año y está teniendo ahora una tercera ola, a pesar de tener, vuelvo atrás, un 63 más un 5, un 68% de vacunación, digamos. Esta segunda ola se debe, por supuesto, igual que Estados Unidos, igual que UK, que Inglaterra, igual que España, se deben probablemente, ¿cierto?, a variante Delta, sin duda, pero también a relajamiento demasiado rápido de las medidas de contención epidemiológica. Y en Chile vamos para abajo claramente, pero es importante el mensaje, como todos nosotros que trabajamos en salud, es tranquilidad, lo estamos haciendo bien, pero este porcentaje de vacunación, ¿cierto?, tiene que subir aún más, ¿cierto? Y recordar que entre los 20 y los 40 años en este sector de acá, tenemos todavía 1.500.000 personas que no han querido vacunarse a pesar de tener acceso a la vacunación. Por lo tanto, también tenemos un trabajo acá, no como personal de salud, sino como personas, ¿cierto?, de convencer, invitar a esta gente a vacunarse, porque son ellos los que van a ocupar las UCI, como se está viendo en Suiza, en Israel, porque son los no vacunados los que entran principalmente. Muy bien. Y la última diapositiva epidemiológica. Sí, hay preocupación. Durante las semanas previas teníamos una media móvil de menos 48 pacientes, estábamos desarmando ingresos a UCI, y en los últimos días y últimas semanas hemos tenido una disminución de la tasa de, yo resto los ingresos menos los egresos, ¿cierto? Si es negativo, tengo más egresos que ingresos, y voy vaciando las UCI, ¿no es cierto? Y esto ha tendido a disminuir su tendencia claramente, como ustedes ven acá, y nos preocupa un poco, de manera que el mensaje sigue siendo el mismo: tener libertades, pero con responsabilidad personal y vacunándose todos en la medida de lo posible. Bien, voy a saltar eso. Vamos a lo que nos congrega, enfermedad cardiovascular por COVID. Vuelvo a dar mi disclosure de intensivista, ¿ya? Esa va a ser la mirada que le voy a dar un poco a la presentación. Lo primero que hay que decir es que los factores de riesgo cardiovasculares son frecuentes, ¿no es cierto?, en nuestra población, y se asocian a mayor mortalidad en pacientes COVID. Y nosotros como intensivistas quizás no tenemos tan presente esto. Pensamos que un individuo de 68 años, lo sabemos, por supuesto, que un individuo de 68 años hipertenso, diabético, tiene más riesgo
que un paciente no hipertenso diabético de 68 años. Pero a veces es bueno ver los números, porque ¿qué significa tener más riesgo exactamente? Veamos. Primero, la población chilena acá, los 148.000 hospitalizados en Chile y sus antecedentes mórbidos, y un grupo de 7.000 americanos, para comparar comorbilidad. Y ustedes pueden ver que en Chile, aproximadamente los COVID que se hospitalizan, el 36% es hipertenso, contra un 24% de la población americana, o sea, bastante mayor. Diabéticos que se hospitalizan con COVID, 23% aproximadamente, diabéticos gringos que se hospitalizan por COVID, 15%. O sea, somos una población averiada, llamémoslo así. Y respecto a, lamentablemente aquí no es comparable las columnas, pero quería mostrarles estas dos básicamente, en que Chile efectivamente sí es una población obesa, diabética e hipertensa, y esos son los que se hospitalizan con mayor frecuencia, con comorbilidades, a una tasa mayor que la población gringa. Lo segundo es, esta también es otra publicación en 7.000 pacientes de la base de datos americana, por lo menos, y lo que uno puede ver acá es qué factores de riesgo se asocian a la mortalidad. Ustedes pueden ver pacientes con enfermedad coronaria, no es que les suba un poco la mortalidad, se duplica. Interesante. Los pacientes hipertensos duplican la mortalidad. Los pacientes con arritmia, con FA, duplican, más que incluso que las otras patologías, digamos. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca previa también duplican su mortalidad. Respecto a otras patologías, por cultura general, el asma parece ser menos grave en pacientes COVID. En cambio, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva sí duplica la mortalidad. La diabetes, miren, súper importante en términos de mortalidad. La obesidad también, lo sabemos, lo hemos leído, pero en menor magnitud. Uno a veces ve más noticias de obesidad, ¿cierto? Que si usted es hipertenso, si usted tiene una arritmia, si usted tiene insuficiencia cardíaca, la mortalidad claramente se eleva de forma muy significativa. Y hemos leído también que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica también tienen un riesgo importante de fallecer, lamentablemente, por COVID si son hospitalizados. El deporte, la actividad física, un poco en la misma línea, también es importante. Los pacientes que tienen, son inactivos versus los que son activos tienen una mortalidad de 2.4% versus aquellos que, que sí hacen deporte, que tienen un 0.4%. Eso es un dato más de la causa como antecedente. Es una un metaanálisis respecto, tengo mal acá porque no puedo ver por la barra, pero hipertensión y enfermedad coronaria, creo que era esto, déjame ver, que tengo esto acá, y insuficiencia cardíaca, perdón, hipertensión y insuficiencia cardíaca. Claramente todos los estudios acumulados hasta la fecha muestran, ¿cierto?, el mayor riesgo de mortalidad por COVID asociado a estas patologías. Esto es básicamente lo mismo, visto por otro metaanálisis de ahora del 2021, también la hipertensión, ¿no es cierto?, mayor mortalidad, el nivel de ejercicio, mayor mortalidad, la diabetes mal controlada, etcétera, etcétera. Así que, muy claro en decir, ojo cuando ingresa un paciente a la UCI, ¿cierto?, voy a volver atrás para que no se desconcentre, cuando ingresa un paciente a cuidados intensivos por COVID, estar muy atento a sus antecedentes mórbidos cardiovasculares, ¿cierto? No es menor porque duplican la mortalidad y por lo tanto tienen que ser priorizados en el triage en la medida de lo posible a ir a unidades formales de mayor riesgo, unidades formales de intensivo de mayor cuidado respecto a pacientes sin factores de riesgo que pueden tener más chance de sobrevivir. Lo segundo es que el compromiso cardiovascular por COVID, si yo tengo factores de riesgo y me da COVID, voy a morir más. Ahora, si tengo compromiso cardiovascular en el contexto de tener un COVID, también me voy a morir más. Analicemos esto un poquito en detalle. Se me pegó esto, ahí sí. Fíjense la prevalencia de pacientes. Primero decir que la prevalencia que vemos acá en corazón de enfermedad cardiovascular crónica, digamos, de pacientes que se hospitalizan en este estudio es alrededor de un 10%, y los pacientes que hacen COVID llegan a tener hasta un 21%, entonces son en la misma base de datos de 7.000 pacientes, hasta un 21% de injuria cardíaca aguda, digamos, acute cardiac injury. Por lo tanto, si uno tuviera que hacer como una especie de mirada global, ¿qué porcentaje de pacientes hospitalizados va a desarrollar alguna manera, alguna forma de compromiso cardiovascular? Es alrededor del 20%, 20-21%, que es mayor
a la prevalencia, ¿cierto?, de enfermedades crónicas cardiovasculares que se van a hospitalizar en la UCI. Y el riesgo de mortalidad, ¿cierto? Cuando uno desarrolla un evento agudo, por ejemplo, esto también es acute myocardial injury, se duplica. Tal cual como, entonces, tengo más riesgo de mortalidad por mi antecedente, y si hago algunos eventos cardiovasculares, por ejemplo, en este caso, injuria miocárdica, voy también a pasar de una mortalidad de un 18 a un 40 y tanto %. Digamos. La trombosis venosa no se asocia a mayor mortalidad, que fue lo que investigó este estudio. El distrés, por supuesto que sí. El desarrollar falla renal aguda también. Y enfermedad cerebrovascular en general no se asocia a mayor mortalidad en esta base de datos de 7.000 pacientes. Por lo tanto, tener antecedentes cardiovasculares aumenta la mortalidad por COVID, y desarrollar eventos cardiovasculares durante una hospitalización por COVID también aumenta mi mortalidad en forma muy significativa. Y no estamos hablando de infartos masivos para justificar esto, estamos hablando de marcadores de situaciones como la siguiente. Ya desde el principio de la pandemia, en los primeros reportes, esta diapositiva es media área, les pido disculpas, mucho texto, pero básicamente quiero decir lo que está en negrita. La elevación de troponina sobre el 99% del percentil de normalidad sucede en un 12% de los pacientes y un 31% de los que se admiten a UCI. El 7.2% de los pacientes desde un principio se dieron cuenta que evolucionaba con injuria cardíaca aguda, y de esto el 80% iba a requerir admisión a UCI. Este grupo de pacientes tenía hasta un 8.7% de shock, desarrollaba arritmias y se asociaba, por supuesto, a mayores niveles de troponina. En este estudio, el 20% desarrolló algún tipo de injuria miocárdica aguda, y era más frecuente en pacientes mayores en este estudio y en pacientes hipertensos, en el JAMA del 2020. Por eso quiero tratar de mostrarles que alrededor del 20% desarrolla algún grado de injuria miocárdica, y que este se asocia a mayor mortalidad. En este segundo diapo, también un poco extensa, me pido las disculpas, esta presencia de eventos cardíacos agudos fue más frecuente en los pacientes que no sobreviven. De hecho, un 59 contra un 0,8. La relación entre la elevación de troponina y mayores muertes también es clara en los estudios, y esto también ocurre para el péptido natriurético como un marcador de mortalidad, lo vamos a ver más adelante. Sigo. Por lo tanto, uno podría, para ir tratando de redondear esta diapositiva, hay eventos, llamémoslos secundarios, que tienen que ver con pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, en los cuales el COVID los puede descompensar, ¿no es cierto? En pacientes con cardiovascular crónico, con compromiso preexistente, ¿cierto? La infección viral puede generar desbalance metabólico, liberación inflamatoria, y puede producir ruptura de placa o otras patologías. Y están los eventos agudos en pacientes sin enfermedad cardiovascular, ¿cierto?, que te vamos a ver más adelante de qué manera el COVID puede afectar. Por lo tanto, tus antecedentes, como desarrollar eventos agudos cardiovasculares asociados al COVID, nos complican y aumentan nuestra mortalidad. ¿Cómo afecta el COVID entonces al sistema cardiovascular? De diferentes maneras clínicas, ¿cierto? Y lo hemos vivido en la pandemia de las más múltiples oportunidades y en las más diferentes formas, ¿no es cierto? En la foto prefiero contarle, yo creo que entretenido. Tuvimos una vez que meter a un paciente en una ambulancia porque estaba en ECMO, no podíamos meterlo en cápsula para trasladarlo de un lugar a otro, y tuvimos que meter la ambulancia dentro del Hércules para poder trasladarlo. Fue bastante aparatoso. El COVID puede afectar el corazón de distintas maneras. Puede afectar en forma de síndrome coronario agudo, con infarto, digamos, con cuadro obstructivo vascular. Lo puede afectar como injuria miocárdica, pero sin un factor obstructivo, ya sea en formato de miocarditis, de cardiomiopatía, no está tan descrito, vamos a ver que no es tan claro aún, en forma de arritmias, en formas de insuficiencia cardíaca, que un poco se mezcla con esto de acá, ¿cierto? Puede descompensar insuficiencias cardíacas previas o generar insuficiencias cardíacas nuevas. ¿Cuántos pacientes jóvenes vimos llegar a cuidado intensivo, hipertérmico, en vasodilatado y en falla cardíaca aguda, irrecuperable, y fallecer frente a nuestro ojo por esta inflamación masiva que generaban con falla cardíaca asociada? Hemos visto también cómo el COVID puede afectar en algunos pacientes, fundamentalmente pericardio. Hay estudios, como a ver, que muestran cómo el pericardio se
pueden encontrar inclusiones del virus y encontrar, ¿cierto?, derrames pericárdicos y tamponamiento. Y por supuesto lo que todos hemos vivido en múltiples oportunidades, ¿cierto?, las complicaciones tromboembólicas asociadas al COVID. Esta es como la gama de formas que se puede manifestar el COVID desde el punto de vista cardiovascular. Si lo vemos más en detalle, es un poco lo mismo, puesto a la izquierda ahora, y cómo se presenta, ¿cierto? El síndrome coronariano agudo va a ser un obviamente dolor con cambio electrocardiográfico. La injuria miocárdica generalmente se asocia a elevación de troponinas y algunos síntomas, arritmias de distintos tipos, y falla cardíaca nueva por miocarditis, por inflamación. Vamos a ver los mecanismos, digamos. Descompensación de patologías crónicas y lo que hablamos de tamponamiento y todos los fenómenos trombóticos asociados al COVID. ¿Cuáles son los posibles mecanismos un poco de estas distintas presentaciones, digamos? Bueno, hay muchas papers sobre esto, ¿ah? Y hay bastantes que son más bien elucubraciones que realidades en autopsia o en biopsia, digamos. Por lo tanto, todavía en estos 17 meses de pandemia hay harto que investigar aún y por lo tanto no se sabe todo, digamos. Pero vamos a partir viendo, no sé si una por una, pero más o menos en detalle. Partamos con esta de acá, voy a partir al revés, con la última. El rol de la inflamación sistémica en la insuficiencia cardíaca o en la injuria miocárdica aguda, digamos, ¿no? Esta liberación de citoquina, disregulación inmunológica, digamos. Bueno, esto lo sabemos, el COVID no empezó, la investigación en difusión miocárdica, ¿cierto? No empezó con el COVID, digamos. Sabemos que la inflamación aguda genera disfunción miocárdica por alteración microcirculatoria, por apoptosis, por alteraciones de la microcirculación, por liberación de mediadores, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, etc. Sabemos, ¿cierto?, para acordarnos un poquito, si vemos al miocardiocito, ¿cierto?, la célula contráctil, digamos, el metabolismo del calcio es clave y se desregula profundamente cuando hay inflamación, sin necesidad de que la célula sea destruida o invadida, digamos. La inflamación per se altera los canales de influjo de calcio, altera el receptor de radiodina, que es el que atrapa el calcio en el retículo sarcoplásmico, y altera, ¿cierto?, el complejo cerca con el fosfolambano que impide la liberación del calcio para que se genere la contracción, digamos. Yo no quiero entrar muy en detalle, pero claramente hay una serie de estudios antes del COVID que muestran cómo la patología inflamatoria, la liberación de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, etcétera, se asocia a alteraciones del metabolismo del calcio intracelular, a nivel de membrana y a nivel de retículo sarcoplasma. Lo mismo acá, en fin, lo mismo que estoy diciendo en el fondo, cómo la inflamación altera la regulación del calcio intracelular. De hecho, si uno va a lo bruto, digamos, el doctor Parrillo, que hizo mucha investigación en depresión miocárdica, en sepsis o en inflamación aguda, en distintos modelos, él fue mostrando, como les voy a mostrar acá. Fíjense, estos son cardiomiocitos puestos a contraerse una cápsula de Petri y uno les pone suero de pacientes normales, por supuesto, y la contractibilidad se distribuye en el estándar. Si uno les pone, voy a ir acá a la derecha rápidamente, les pone suero de pacientes sépticos e inflamados, la contractibilidad de estas células in vitro cae. Y si le pones suero de pacientes recuperados, se recupera. Y si uno va más a la fisiopatología, tiene la contractibilidad normal, le pongo el suero del paciente séptico y después les pongo moléculas anti-TNF, que es una molécula inflamatoria, o anti-interleuquina 1, el doctor Parrillo veía cómo las células recuperaban la contractibilidad. Y si le ponía los dos, volvía casi a niveles normales. Lo que les quiero transmitir entonces es que no es necesario que el virus produzca necrosis de las células, no es necesario que tengamos fenómenos vasculares agudos. La sabemos desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, que los fenómenos inflamatorios, autoinmunes, infecciosos, etcétera, se asocian o pueden asociarse en un porcentaje importante de los pacientes, al menos en la sepsis hasta un 20%, a disfunción miocárdica de algún grado, que puede ir hasta el soporte extracorpóreo. Por lo tanto, este es un primer mecanismo por el cual el COVID, por inflamación, probablemente genera disfunción miocárdica. Un segundo mecanismo, ¿cierto?, es la hipoxia, el estrés oxidativo. Brevemente, yo no me quiero detener en esto, el estrés oxidativo por hipoxia está
claramente documentado, ¿cierto? La producción de radicales libres, que a su vez van a producir, inhibir los complejos mitocondriales del cardiomiocito, van a aumentar la liberación de citoquina, van a amplificar la respuesta inflamatoria que discutimos previamente, etc. Y por lo tanto van a participar, este estrés oxidativo también probablemente de alguna manera en la disfunción miocárdica, ¿cierto? De la célula del miocardiocito. El daño microvascular, fundamental, ¿cierto? En términos de por qué se puede producir injuria miocárdica aguda. La trombosis, el COVID y la anticoagulación es un temazo, ¿no es cierto? Veámoslo brevemente. Voy a hacer un paréntesis entonces, hablar de los fenómenos trombóticos en COVID como un fenómeno cardiovascular. Y en este estudio, en más de 1.400.000 pacientes de un grupo español, vieron cómo los pacientes COVID tienen un paciente COVID respecto a un paciente no COVID. La incidencia es 9 veces mayor en el paciente COVID que en la población normal que consulta en el servicio de urgencias o hospitaliza en UCI. 9 veces mayor. Y la posibilidad de morirse producto de esto es 2 veces mayor. Por lo tanto, el COVID es sin duda, al menos desde el punto de vista epidemiológico, sin duda una patología protrombótica y lo sabemos, ¿cierto? Claramente aquí como anécdota nomás, esto lo hemos visto todo, así que yo solamente un eco que nos tocó ver con un coágulo ahí en un paciente COVID y que finalmente trombolizamos por salvataje y el paciente, gracias a Dios, anduvo bien en este caso. A ver si logro avanzar, ahí. El COVID es protrombótico por distintas razones, contiene atrás virus completa, por supuesto que tiene el virus, produce inmovilización, ¿cierto? Produce eventualmente pérdida de flujo, producto de la disfunción miocárdica asociada que hemos discutido anteriormente, lo cual genera éstasis. Tiene claramente disfunción endotelial. No tenemos claro si el COVID invade el miocardiocito o no. Lo que sí sabemos es que invade el endotelio y produce endotelitis. Y esa invasión del endotelio por el COVID, ¿cierto? Por el SARS, por el virus, en verdad, no por el COVID es la enfermedad, genera, por supuesto, activación del endotelio y produce daño y fenómenos trombóticos. Y también el estado de hipercoagulación propio también del COVID, con aumento de factor tisular, disminución de antitrombina, disminución de proteína C, hacen que el COVID sea sin duda una patología protrombótica, como les mostré, probablemente que en ese estudio que es el más grande, con 1.400.000 personas. Este estudio que claramente muestra, no me voy a detener tampoco mucho en explicarlo, es difícil de entender de Critical Care Medicine de ahora del 2021, 5.000 pacientes que se anticoagulan o no. Ustedes pueden ver que, voy a mostrar la siguiente diapo, perdón, la anterior, de los 5.000 pacientes, 2.000 se hospitalizan, no en UCI, en el hospital en general, el 42% se anticoagula, y eso se entiende como profilaxis o anticoagulación, y el 57% no recibió ninguna profilaxis ni anticoagulación durante su hospitalización. Los pacientes que desarrollaban enfermedades más graves con ventilación mecánica invasiva tendían a anticoagularse más. Ustedes pueden ver acá, Therapeutic, que es el color, no sé, rojo, café, aumenta en la medida que el paciente está más grave, la conducta de los clínicos. Pero lo relevante acá es que un porcentaje importante de esta cohorte no estaba ni recibiendo profilaxis ni anticoagulación, digamos. Y cuando uno compara sobre pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria, el impacto de la profilaxis y o anticoagulación, claramente la mortalidad en los pacientes no anticoagulados aumenta, sin asociarse a no anticoagulados, insisto, entendido como profilaxis y o anticoagulación plena, y sin afectar el sangramiento intracerebral. Por lo tanto, parece fundamental al menos anticoagular o dar profilaxis a los pacientes, sin duda que se hospitalicen por COVID en cualquier lugar del hospital. Este otro estudio que me pareció interesante mostrar, porque evidentemente la evidencia en anticoagulación, evidentemente que hay que hacerlo, como lo mostraba el estudio anterior que les mostré, la profilaxis o la anticoagulación. La pregunta es esa, anticoagular o dar profilaxis, ¿no es cierto? Y este es un estudio bonito, hecho ahora en febrero del 2021, publicado en febrero del 2021, es bastante sencillo, son 240 pacientes, en los cuales un grupo recibe tratamiento estándar de profilaxis, como lo que era el médico, y un grupo ON, que se llama, que está en protocolo, recibe profilaxis o anticoagulación, 1 miligramo por kilo de enoxaparina, de acuerdo al valor de dímero D. Un estudio bastante interesante porque viene a validar, o no sé si a validar con 240 pacientes, pero a
sugerir que esta estrategia pudiese ser válida, dado que los resultados muestran que aquellos pacientes que recibieron una estrategia de anticoagulación más agresiva, si tenían un dímero alto como marcador de activación endotelial, tenían menos dímero D, por supuesto, desarrollaban menos dímero D, desarrollaban menos disfunción renal, tanto por creatinina por BUN, pero lo más importante, se morían bastante menos. Por lo tanto, sugiere, no constituye evidencia, por supuesto, que entre profilaxis y anticoagulación hay que dar alguna de las dos, y eventualmente, muy eventualmente, podemos discutirlo al final de la presentación, la anticoagulación puede tener beneficio en aquellos pacientes que tengan alguna señal de exceso de activación endotelial. Hay una serie de estudios, miren, en pacientes en UCI, 17 estudios comparando heparina, 6 con fibrinolítico, etcétera, y ninguno es concluyente respecto a qué es lo que hay que hacer realmente con los pacientes, si anticoagular o profilaxis, digamos. Pero sin duda, al menos profilaxis es necesario llegado a este punto de la discusión. Y el cuarto punto, habiendo discutido las anteriores como mecanismo, para ir acelerando un poco, es la toxicidad mediada por desregulación del sistema renina-angiotensina, que no voy a tener en detalle, no, hay bastantes publicaciones al respecto. Se supone que hay una desregulación del sistema renina-angiotensina producto de la downregulation, de la disminución en la expresión de los receptores de angiotensina, y esto pudiera asociarse a pérdida de protección miocárdica o bien a cardiomiopatía per se. Pero está en estudio, como digo. Hay sospecha de toxicidad directa, que el virus produzca daño directo sobre el tejido miocárdico, y está también el efecto de los fármacos para discutir. Yo les voy a mostrar muy brevemente que esto es importante discutirlo porque algunas papers de revistas importantes insisten en el daño directo del corazón por infiltración del virus. Sin embargo, otros papers también acá en Circulation, los estudios, yo no voy a detenerme a leer esto, por supuesto, les quiero decir que hacen biopsia, aquí muestran el virus en un macrófago, generando inflamación pericardiomiocitio, pero no hay estudios que muestren con claridad, ¿cierto? Estoy mostrando distintas publicaciones de miocarditis en este caso, que muestren que el virus esté adentro del miocardiocito y produzca necrosis en forma significativa. Al revés, los pacientes que se biopsian o se biopsian muy poquitos, ¿cierto? O bien se biopsian por autopsia, los pocos que hay también, porque es complicado hacerle biopsia a un paciente COVID, ¿no es cierto? Autopsia quiero decir, muestran en general poca inflamación, a pesar de la disfunción miocárdica, poca infiltración celular por célula inflamatoria y poca necrosis, así como ausencia de PCR o inclusiones virales dentro del tejido cardíaco. Por lo tanto, el mecanismo exacto de la miocardiopatía por COVID parece ser más bien inflamatoria, como dijimos en un minuto anteriormente, por estrés oxidativo, y también, por supuesto, por los fenómenos trombóticos que produce el virus, ¿no es cierto?, también en corazón, a nivel de microcirculación, no necesariamente a nivel de macrocirculación coronarias grandes, quiero decir, digamos. Otro mecanismo de injuria son los fármacos, lo mismo, básicamente tener hidroxicloroquina, ¿cierto?, como un mecanismo de daño directo en términos de arritmia. ¿Cuántos pacientes tuvimos con QT prolongado y que fallecieron producto de la droga, ¿cierto?, sin evidencia de utilidad clara, ¿cierto?, cuando a veces hacemos más mal que bien tratando de hacer algo por hacer algo, ¿no es cierto? Todos, por supuesto, que probablemente ocupamos hidroxicloroquina, que sabemos que no tiene un rol ya con los estudios más avanzados. ¿Cómo tratamos esta miocarditis, este compromiso miocárdico por COVID? Bueno, la verdad es que no hay estudios randomizados en miocarditis por COVID, no hay estudios, ni mucho menos, hay básicamente casos. Esta revisión, fíjense, de marzo del 2021 acumuló 38 casos, muestra que la mayoría de los casos son en pacientes menores de 50 años, 24 de 38. El diagnóstico fundamentalmente por elevación de troponinas, ¿no es cierto? La mayoría tenía también alteraciones de electrocardiograma, la mayoría tenía alguna alteración al ecocardio. ¿Y cómo los trataban? Bueno, 13 pacientes de los 38 recibieron esteroides, 14 antibióticos, la mayoría, 14 recibieron tratamiento de insuficiencia cardíaca, y otros recibieron anticoagulantes, tocilizumab, etc. Por lo tanto, es bastante complejo
La tendencia que uno ve en la literatura, en los casos, revisé lo que harto, digamos, es esteroides básicamente para manejo de insuficiencia cardíaca aguda asociada a COVID y eventualmente inmunoglobulinas, que podemos discutir después con Marcelo, pero estudios randomizados o caso control no hay, digamos. Por lo tanto, es bastante todavía todo en la creatividad y en lo que parece ser sentido fisiopatológico, digamos. La mortalidad es 5 de 33, o sea, alrededor de un 20, no sé, 15%. Este es otro review respecto a COVID, que estos casos creo que son 14 casos solamente, publicados en 2021 también, y la presentación que tiene la miocarditis, algunos síntomas típicos, dolor de pecho, que como vimos en el MinSal, es un síntoma que tienen alrededor del 8% de los pacientes, disnea. De estos 14 casos publicados, que tienen un sesgo de publicación, ¿cierto? 5, el 42% tenían un shock cardiogénico puro, y la mayoría tenía alguna alteración electrocardiográfica, y 12, el 86% tenían troponina y el 50% ProBNP. Y evidentemente son casos, por lo tanto tienen el sesgo de que uno publica lo que es más florido. ¿Qué se hizo con estos 14 casos? Bueno, el 50% corticoides, el 21% inmunoglobulina y el resto es soporte, ¿no es cierto? Así que no viene al caso evidente que el soporte está incluido. Si uno revisa el Nature, la última publicación, la de marzo del 2021, miocarditis, que es de miocarditis en general, no es de COVID en particular. De hecho, en este cuadro de tratamiento excluyen al COVID porque ellos insisten en esta publicación del Nature que no hay virus positive en biopsias, digamos, en biopsia endomiocárdica. Por lo tanto, no se puede muy bien clasificar en ninguna de estas columnas si es inflamación negativa, virus negativo, inflamación. Por lo tanto, no se matriculan en marzo del 2021 en este artículo sobre cuál sería el tratamiento ideal de la miocarditis por SARS-CoV-2, digamos, por enfermedad de COVID. Aquí tenemos un paciente que nos llegó con una insuficiencia cardíaca prácticamente fracción de eyección muy bajita. ¿Cuánto será eso? ¿10%? ¿15%? Nada. En shock importante. Le dimos esteroides, le dimos inmunoglobulinas, pero finalmente ¿cómo se llama? La biopsia, trombosis microvascular, digamos, ¿ah? En el estudio, en esta publicación, digamos, que nos va de la mano del eco. Lo que les quiero transmitir acá, no quiero hacer que la biopsiamos, lo que quiero transmitirles es que este eco pudiera ser de un paciente con microtrombosis miocárdica, y no necesariamente inflamación, y no hay infiltración celular, etc. Este es el estudio microscópico de un paciente con shock cardiogénico en Italia. ¿Me explico? Nos va de la mano la miocarditis al itis, digamos, a que esté lleno de leucocitos, etcétera, ni inclusiones virales. El tratamiento de la injuria cardíaca aguda, no por miocarditis, ahora por infarto, bueno, básicamente estas son las normas del JAC del 2020, básicamente quiero manifestar esto. Es el mismo manejo del paciente con infarto, por supuesto, por cualquier causa, y ¿cómo se llama? La plastía primaria, digamos, la angioplastía primaria con stent, etcétera, es la atención primaria recomendada, digamos. En todos los algoritmos que uno encuentra, el IAM en COVID o sin COVID, acordémonos que esto en el 2020 había esta paranoia de la contaminación de los ambientes y las personas, pero cada vez más simple el enfrentamiento y más parecido al enfrentamiento de cualquier paciente que se presentara por un infarto miocárdico agudo. La injuria miocardíaca crónica, so-called, ¿cierto? Esto de que el COVID persista en el tiempo en los pacientes, también es interesante, otro tema a desarrollar, digamos. Los estudios tienden, esto es junio del 2021, a hablar de potenciales secuelas, digamos, con fibrosis de tejido miocárdico en biopsia, inflamación ongoing. Sin embargo, hay poco caso y poco publicado. Hay más teoría, pero por supuesto que hay pacientes que quedan dañados, por supuesto, con algún grado de disfunción ventricular, con taquiarritmias, con algún grado de bloqueo eventualmente, pero es poco frecuente, ¿cierto? Evidentemente, las revistas ¿cómo se llama? Cardiológicas, llaman así, evidentemente le hacen un énfasis enorme a la cardiorehabilitación. No es el área donde yo soy experto, ni mucho menos, pero por supuesto que existe y hay que considerarlo como una eventual evolución de los pacientes que hagan estos cuadros de injuria miocárdica aguda, digamos. Esto es un estudio entretenido en pacientes deportistas que tuvieron COVID,
son 789 deportistas que tuvieron COVID con algún grado de síntoma de dolor al pecho o algún grado de síntoma cardíaco, y ustedes pueden ver que en el seguimiento, en el tiempo, en algún parte estaba el tiempo, no lo tengo, pero creo que proviene a 40 días de seguimiento, el 0.8% mantenía algún grado de troponina elevada, o sea, 36 pacientes, digamos, mantuvieron algún grado de inflamación, ya sea por trastorno electrocardiográfico, ecocardiograma, etcétera, pero de estos 36 de los 789, solo 5 finalmente tuvieron hallazgos sugerentes de miocarditis por resonancia, y se les impidió volver al deporte profesional, ya sea béisbol, fútbol, ¿cómo se llama? Fútbol americano, etc. Por lo tanto, al menos en esta serie de 789 pacientes con COVID que tuvieron síntomas de la índole cardiovascular, solo 5 finalmente no pudieron volver al deporte a 40 días de haber tenido la enfermedad. Y esto un poco lo mismo, me lo voy a saltar. Respecto a biomarcadores, ¿cómo nos aproximamos? Si yo soy intensivista, ¿cierto? Y quiero entender el riesgo de este paciente, que no es hipertenso, que no tiene una FDA de base, que no es diabético, por lo tanto no llega con esa mortalidad elevada que hablábamos al principio, sino que tiene, ahora que escuché la presentación yo mismo, de mí mismo, digamos, y soy consciente que la afectación cardiovascular en alguna magnitud puede duplicar la mortalidad de estos pacientes, bueno, tengo que ir a buscar ese riesgo cardiovascular, porque no estamos hablando que el paciente llegue infartado ni con fracción de eyección de 15%. Estamos hablando de injuria miocárdica aguda de cualquier nivel. Por tanto, tengo que ir a buscarla, ¿no es cierto? ¿Cómo la busco, digamos? ¿Y por qué la busco? La busco, evidentemente, porque si el paciente tiene troponina elevada, tiene ProBNP elevado, eventualmente voy a darle, en la medida que tenga posibilidad, un triage positivo hacia UCI, ¿cierto? Voy a ser más proactivo en buscar ayuda a mis colegas cardiólogos. Voy a hacer electrocardiograma en la UCI, que somos tan malos de repente para hacer electrocardiograma. Voy a tener más cuidado respecto a su soporte cardiovascular eventualmente, porque no estoy hablando que la mortalidad pase de un 20 a un 22, se duplica la mortalidad. Por lo tanto, tengo que ser muy conscientes de buscar este marcador de mortalidad en paciente COVID. Aquí un poco lo mismo, no me voy a detener mucho acá, pero un poco lo mismo, ¿cierto? Como estos marcadores, eventualmente ProBNP o troponina, básicamente esos dos, me pueden ayudar a encontrar estas injurias miocárdicas ocultas, entre comillas, en un paciente que lo que me importa es que está hipoxémico, recién intubado o en vías de intubarse, que necesito oxigenarlo, ponerle PIP, necesito ponerle corticoides, necesito pronarlo, relajarlo, pero no estoy mirando el corazón, porque el intensivista no necesariamente va a buscar el corazón con ahínco, digamos. Por lo tanto, el objetivo central, al menos para mí, de esta presentación es decir, ojo, anda a mirarlo, porque aun cuando no te esté generando un problema hemodinámico agudo, te puede generar mayor mortalidad en el mediano plazo de este paciente. Efectivamente, por ejemplo, el ProBNP, ¿cierto?, está elevado en pacientes que hacen COVID severo o fallecen respecto a aquellos que hacen enfermedad menos aguda. Si uno ve, y esto es interesante, para ver cuáles son los marcadores de aquellos pacientes que van a desarrollar enfermedad más grave, van a morirse más, en esta base de datos que les mostraba 7.000 pacientes, súper interesantes, entre aquellos que fallecen y no fallecen, ¿cierto?, sobreviven o mueren. Bueno, interleuquina 8, interleuquina 6, como que tengan grandes diferencias. Proteína C un poquito, pero poco, ¿no es cierto? O sea, tener más proteína C activada no necesariamente se asocia a tanta más mortalidad, ¿no es cierto? Busquemos lo que tenga más diferencia. Fíjense acá, el dímero D, interesante. La activación microvascular de estos pacientes es tremendamente potente y es parte del compromiso cardiovascular del paciente COVID. Y por eso, aun cuando la evidencia actual no sugiere anticoagular, ojo, hay que tener mucho cuidado, los que hagan seguimiento. Yo trabajo en UCI, probablemente Marcelo nos puede complementar después. El seguimiento a mediano y largo plazo de estos pacientes se asocia a trombosis post-alta en distinta magnitud. El TTPK también alterado como una manifestación de alteración vascular, digamos, endotelial, perdón. Y desde el punto de vista cardíaco, tanto la troponina como el ProBNP, sin duda, son marcadores que nos sugieren compromiso miocárdico de cualquier índole y mecanismo que discutimos anteriormente. Vamos a seguir, no me deja, espérame. Ahora sí, ¿no? Ahora.
Y cuando uno ve otros estudios, publicado en Hypertension el año pasado, uno ve cómo efectivamente tener, que son marcadores. Otro paper para mostrar un poco lo mismo, que la troponina alta como el ProBNP alto se asocian a mayor mortalidad en COVID. Ahora es interesante cuando uno compara distintos marcadores de injuria miocárdica como troponina, ProBNP, CK, CK total, mioglobina, proteína C reactiva, dímelo D, cuando uno quiere ver sensibilidad y especificidad para predecir mortalidad. Y uno puede ver que la troponina es muy específica, ¿no es cierto? Ustedes lo saben mejor que yo como cardiólogo, como que trabajan en cardio, pero no va a ser tan sensible para el daño miocárdico asociado a COVID, a mortalidad por COVID. Me va a decir, va a ser específica. En cambio, el ProBNP me puede permitir pesquisar más pacientes. Vale decir, una no es excluyente de la otra cuando una quiere eventualmente, y esto evidentemente no está publicado, ni está, quiero decir, no es un protocolo que yo pueda validar, en el sentido de decir todo paciente debiera tener troponina y ProBNP, no lo sé. Solo quiero decir que si un paciente duplica su riesgo de mortalidad por el compromiso agudo miocárdico y yo necesito buscarlo y no quiero que se me pase nadie, ProBNP. Si quiero tener especificidad, troponina. Y probablemente el complemento de ambos me puede ser de utilidad. Cuando uno ve metaanálisis ya juntando no estudios individuales como el que les mostré anteriormente, una metaanálisis, por supuesto que la mayoría de los estudios, ¿cierto? Y esto es, corríjanme, espérenme, esto es ProBNP. En severidad, la mayoría de los estudios, ¿cierto?, confirman que se asocia a mayor severidad y mortalidad, tanto en severidad como en mortalidad el ProBNP. Y la última diapositiva, para ir cerrando, básicamente en base a esto, los gringos que son buenos para los algoritmos en distintos hospitales, ¿cierto?, a construir su propio algoritmo, etcétera, respecto a cómo aproximarse al paciente que tenga ya sea antecedentes cardiovasculares importantes o dolor torácico y síntomas, y en ese sentido pedir troponina, pedir ProBNP, electrocardiograma y apiarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que va apareciendo, ¿cierto? Si tiene evidentemente muy elevado troponina o ProBNP, eventualmente rápidamente activar todo el protocolo de paciente cardíaco agudo. Si no están tan altos, eventualmente electro. Yo no digo que este sea el protocolo, lo que les quiero decir es que uno puede ordenar el manejo clínico del sistema donde trabaje, como lo hacen, como en este ejemplo, digamos. Y un poco, este es un último paper que quería mostrarles, ¿cierto? Un poco COVID-19 para cardiólogos, ¿cierto? Bueno, monitorizar biomarcadores, monitores de inflamación, monitores de trombosis, ¿cierto? De activación endotelial, ¿cierto? Eventualmente imágenes que sean necesarias, ecocardio, lo que consideren necesario, y considerar, ¿cierto?, los distintos mecanismos que pueden estar sucediendo en el paciente, ya sea injuria miocárdica aguda, falla cardíaca aguda por miocarditis so-called, porque no es miocarditis, es más bien compromiso miocárdico por distintos mecanismos, choque cardiogénico, trombosis o arritmia, ¿cierto? Y tratamientos que son claramente consensuados, como la profilaxis de anticoagulación, el soporte cardíaco clásico, ¿cierto? Y terapia médica guiada por meta, ¿cierto? Y lo que tenga menos evidencia, que son antiinflamatorios, anticoagulación ya de frentón, corticoide, inmunoglobulina, etcétera, si corresponde, de acuerdo a cada una de las presentaciones que pueda tener el paciente. Así que para terminar, el COVID sin duda es una enfermedad muy compleja, tanto desde el punto de vista epidemiológico como clínico. Desde el punto de vista cardiovascular, supone un desafío para nosotros los intensivistas, que necesitamos contar con cardiólogos que nos ayuden a aproximarnos al paciente que, insisto, incrementa su mortalidad en forma significativa. Nosotros nos concentramos para mal en solucionar el problema de la hipoxemia, que no es menor, ¿cierto? Terminamos después de varias horas con un paciente controlado, pronado, relajado, con una diuresis límite, ¿no es cierto?, preocupados de... Y a veces se nos olvida la injuria miocárdica directa por los distintos mecanismos que conversamos y optimizar su manejo cardiovascular. Es fundamental contar con equipo de cardiología para la mejor toma de decisiones, ¿cierto? Sobre todo en pacientes agudos, ya sea por trombo, por insuficiencia cardíaca o por patología coronaria. La mortalidad del COVID en UCI actual es un 24% aproximadamente, lo que nos obliga a estudiar todos los mecanismos involucrados, porque los pacientes que fallecen no fallecen en
en su gran mayoría por hipoxemia refractaria, fallecen por falla multiorgánica, en la cual participa sin duda la pérdida de flujo o la miocarditis aguda, y la aproximación es clave que sea integral, ¿cierto?, con monitoreo, con biomarcadores, con seguimiento de complicaciones y soporte oportuno. Así que eso es un poco lo que yo tenía preparado. Les doy las gracias y les regalo esta última foto, un traslado que hicimos en un Hércules de 4 pacientes COVID de Antofagasta a Santiago, y en el pic de la pandemia, cuando ahí implorando para que la gente se portara bien. Pero gracias a Dios ya estamos un poquito mejor. Así que le doy las gracias y quedo disponible para preguntas junto con el doctor Jan Caqueo. Súper. Invitamos a la ronda de preguntas. Creo que hay preguntas en el chat. En el chat, sí, mira, yo veo unas preguntas en el chat. Primero, Tomás, darte las gracias por la conferencia, y también por colocar al corazón ya dentro de una enfermedad sistémica. Nosotros los cardiólogos hasta ahora, en nuestra mirada habitual, nuestra patología habitual, es más bien como el corazón exclusivo, tratamos solo el corazón. Y nos enfrentamos, digamos, a una enfermedad que afecta al corazón, pero también afecta a todo el organismo, y ha puesto en relieve la trombosis, la inflamación local como miocarditis, infección viral, ya el daño, digamos, inflamatorio, o esta respuesta exagerada a la inflamación, ya, y vemos que gracias al doctor Parrillo, que yo lo conocí estudiando a fines de los años 90, ¿de acuerdo?, de todos sus trabajos, digamos, en depresión miocárdica, en sepsis, vemos, digamos, esta explosión que pone al corazón, digamos, como un órgano más y que se puede afectar por múltiples mecanismos. Y de hecho estaba revisando, cuando me invitaban a participar, cuántas publicaciones hay en PubMed de falla cardíaca y COVID. Y lo interesante es que, por supuesto, hasta el 2019 no había ni una. El 2020 son poco más de 1020. Y ahora el 2021, en agosto, llevamos casi 1000. ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante, es una explosión de conocimiento. Mire, aquí hay algunas preguntas que son interesantes acá, porque lo que tú acabas de comentar, que parece que el compromiso del corazón, ya el evento cardiovascular en el COVID, ya es multidimensional y es múltiples mecanismos. ¿Ya? Y te quería preguntar, ¿qué te parece a ti que sería lo más relevante en estos pacientes? ¿Cuál es tu sensación manejando lo intensivo de cuál sería el mecanismo más importante? Y te paso a comentar que hay 241 conectados. Sí, no, un honor. Muchas gracias por COVID. Podemos hacer una pregunta amplia, evidentemente. Ha sido distinto, además, ha cambiado en el tiempo. En la primera ola, claramente paciente de adulto mayor, predominantemente, muy frágil, con mucha patología de base, y con una mortalidad que les mostré en Chile de un 36%, pero que en los países vecinos era sobre el 50-60%, digamos. Y que no tenía que ver solo con la ausencia de camas, ventiladores, etc. Tenía que ver con los pacientes per se también. Pacientes muy frágiles, con equipos de UTI inexpertos, ¿cierto? Incapaces de manejarlos desde todo punto de vista ético, clínico, etc. Distinto a la segunda ola, pacientes mucho más jóvenes, en los cuales, aun cuando en la primera ola, ¿cierto?, vimos pacientes con estas presentaciones muy inflamatorias, con mucho shock, con mucha... Esta segunda ola con pacientes jóvenes, mucho más complejo en el sentido que son pacientes que, voy a hacer una brutalidad, pero que cuesta más dejarlos ir, ¿cierto? La mortalidad sigue siendo un 24%, bajó del 36-24, pero 1 de cada 4, digamos. Donde claramente predomina el factor respiratorio, pero que, como mostré ahí, la gente que fallece, en promedio, fallece el 17º día, al principio de la presentación. Y tú no tienes que preguntarse, entonces no fallecen la mayoría en hipoxemia refractaria. La causa de muerte es falla orgánica múltiple. Infecciones, hemos tenido perdona, la respuesta es amplia, Marcelo, hemos tenido una epidemia de infecciones secundarias terrible, que ha matado a mucha gente. Y
y estos 17 días haces falla renal, comprometes también, como conversamos, el corazón, pierdes flujo, haces arritmias malignas, le das corticoides, le das inmunosupresivo y lo infectas más. Ha sido muy complejo, es muy multidimensional, como tú dices. Mucho paciente con mal paño, entre comillas, como tú sabes. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es amplia. La característica principal es la variabilidad de la presentación clínica y la variabilidad de cómo un paciente evoluciona con la enfermedad. Algunos te hacen trombosis, otros te hacen arritmia, otros se infecta, la gran mayoría secundariamente producto de otros tratamientos también, y de la experiencia de los equipos que lo atienden. Muy compleja la enfermedad. Mira, aquí hay algunas preguntas que también son amplias. Yo creo que aquí estamos aprendiendo. Tú has dado un concepto muy interesante, que es una enfermedad que estamos conociendo a una gran velocidad y que estamos aprendiendo a manejar, ¿de acuerdo? Pero para la cual no tenemos tratamiento, si lo que hacemos es terapia de sostén, ¿de acuerdo? Aquí hay un montón de preguntas, por ejemplo, una muy interesante, ya que a ver qué información tienes tú, porque aquí hablan, por ejemplo, de la colchicina, que nosotros los cardiólogos lo usamos, por ejemplo, para la pericarditis, ¿de acuerdo? ¿Te ha tocado usar colchicina? ¿La has planteado alguna vez? ¿Qué te parece? Sí, yo trato de tener una aproximación al paciente lo más, y no es que sea uno, digamos, integral posible, tratando de apoyarme en mis colegas cardiólogos, digamos. Así que en general lo compartimos. Hemos ocupado colchicina en pericarditis. Lo que pasa es que esta llamada miocarditis, como yo planteé, y aquí yo no, y revisé mucho de estos mismos, no revisé 1000 papers, por supuesto, pero no hay biopsia positiva de inclusión viral. Las biopsias que existen por autopsia o por biopsia tienen poca inflamación celular, tienen poca necrosis. Hay fenómenos fibróticos, hay endotelitis y hay pericarditis. Y en ese sentido hay que tener cuidado cuando uno dice el paciente tiene miocarditis, más esteroides, más, porque puedes complicar al paciente. Hay que tener cuidado con la acción-reacción, digamos, ¿no? Colchicina, sí, en pericarditis lo hemos ocupado. Lo que tú comentas es muy interesante porque desde el punto de vista nuestro cardiológico, esto de la miocarditis y pericarditis, cuando aparece un marcador tan sensible como la troponina, que te la puede, cualquier injuria del corazón mínima te la puede elevar como una crisis hipertensiva, un edema pulmonar, una falla cardíaca y otras cosas más que tú conoces muy bien, Tomás. Nosotros tenemos un concepto cuando el pericardio está más comprometido que un miocardio, le llamamos perimiocarditis. Y cuando hay más miocarditis que pericardio, que están al lado, y a veces la etiología es la misma, se llama miopericarditis. Y la verdad es que ahí si uno predomina al otro es una sutileza que muchas veces no somos capaces de definir. Y como tú bien comentas, la colchicina es para la pericarditis, no es para la miocarditis. Yo creo que, y eso es una diferencia que hace una sutileza que no es menor, ¿de acuerdo? Efectivamente. Aquí hay varias preguntas, por ejemplo, que aquí dicen esquemas multinivel, digamos, multiobjetivo, por ejemplo, ivermectina, ya está amantadina, algún antibiótico que requieran los pacientes. ¿Qué te parece a ti esto, digamos? Porque hay mucha información, como tú dices, hay muchas, digamos, casos que alguien reporte que le va bien y que se ha considerado que puede ser una buena terapia. ¿Qué podrías decantar de todo eso? Yo creo que hemos hecho un camino súper bonito, súper complejo además, y también triste. Yo creo que el 2020 fue un tiempo de la mala medicina. Medicina basada en lo que creo que sirve. Y los pacientes la información que nos llegó de Italia en ese momento, de España, era corticoides, hidroxicloroquina, antivirales como lopinavir, ritonavir, tocilizumab, y el cóctel que recibían de 5 o 6 drogas, es muy complejo. La evidencia que lo mostró después. El remdesivir, una acción mínima, probablemente ambulatoria, o en pacientes que están con poca gravedad. Hidroxicloroquina no sirve para nada. Ivermectina, no hay ni un estudio randomizado, no hay nada, hay solo sugerencias.
El lopinavir ritonavir, pésimo. No sirve tampoco. Entonces, lo único que queda, y que sí queda bien, son los corticoides. Y por lo tanto, yo diría que hemos aprendido a tener que saber amarrarnos las manos, digamos, y saber volver a pensar en que la medicina tiene que ser hecha en base, puede ser fisiopatológica, digamos, pero tiene que ser con evidencia. Y finalmente creo que intoxicamos muchos pacientes, infectamos muchos pacientes y aprendimos ese camino, digamos. Por lo tanto, todas esas preguntas que están ahí, yo contestaría, la única evidencia disponible ahora son corticoides y un soporte adecuado. Y trabajo multidisciplinario en equipo. Eso hemos aprendido muy fuerte también. Tomás, hay una pregunta muy interesante aquí en el chat, porque estoy viendo el chat de las preguntas y es que hay otros chats. Y la verdad es que me llamó la atención, porque primero te felicitan por la conferencia. Y dice, ok, tenemos un paciente que hace un compromiso cardíaco evidente, hace disfunción ventricular. ¿Lo vacunamos? Bueno, no toqué el tema. ¿Y con qué? Porque tú sabes que si tú me preguntas a mí, lo que hay que seguir la directriz del MinSal, y se acabó la discusión. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero una pregunta muy interesante, ya que nosotros los cardiólogos nos hacemos la misma pregunta. ¿Pero qué te parece a ti? Sí, bueno, por supuesto, sí, para responder completo, la falla cardíaca aguda asociada a COVID se maneja con soporte, digamos. El soporte que ustedes manejan como cardiólogos, manejo médico y soporte cuando sea necesario. ¿Qué iba a decir? Respecto a la vacuna, bueno, no lo quise tocar porque terminé a las 9:05 de hablar, digamos, si hablábamos de miocarditis o de reacción autoinmune asociada a vacuna, terminábamos a las 10 de la noche, digamos. Efectivamente, hay una serie de casos publicados en vacuna, tanto, sobre todo en vacuna de mRNA, digamos. Pero son casos, y como son casos, tienen el sesgo que yo publico lo que veo. Yo creo que el beneficio de la vacuna excede absolutamente cualquier complicación documentada en casos clínicos a la fecha, digamos, ya sea trombosis o reacciones autoinmunes, digamos. El riesgo de morir por COVID, si tienes que hospitalizarse, es de, creo que alrededor del 10% y 25% si cae en UTI, por lo tanto, eso un poco. Veo comentarios ahí de ivermectina, yo no tengo nada contra la ivermectina, pero no hay evidencia disponible que la sustente y es un veneno ocupado en dosis altas, por lo tanto, quiero insistir en ocupar lo que tenga evidencia disponible. Pero eso por ahora. Hay una pregunta interesante que dice, si encontramos una injuria miocárdica aguda, antiagregación plaquetaria, anticoagulación, doble antiagregación o todo junto. Si es que hay qué cosa, perdona. Injuria miocárdica aguda, troponina elevada. O sea, no un poquito, imagínate que esté francamente elevada, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te ha tocado? Voy a responder la pregunta a Marcelo Yancaqueo. ¿Qué haría usted con un paciente con atropo de 4? Chuta. Con electro no super nivel. O sea, yo creo que la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que la respuesta es casi estereotipada, es vamos a hacer como veamos al paciente. Porque no tenemos estudios randomizados en esto. O sea, nosotros en cardiología tenemos muchos estudios randomizados, podrán ser buenos, malos, más o menos, uno no creerá en este tipo de medicina, pero al principio pasamos de todo. Pasamos de no anticoagulábamos ninguno, a todos, con una aspirina así, después toda la antiagregación plaquetaria, pasamos por todas estas fases. Y al final, es lo que tú comentabas, todo ha ido decantando que estamos así manejando a los pacientes como los manejábamos antes. Yo creo que, y eso es que si tiene nivel del ST, vamos a entrar a mirar en las coronarias, ¿ya? Y ojalá tengamos el equipo de hemodinamia para poder hacerlo y no tener que trombolizarlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y en eso quedó, y eso fue una gran discusión, digamos, entre los cardiólogos, en todas partes del mundo. ¿Qué íbamos a hacer con estos pacientes? Sí, yo creo que he atendido, gracias a Dios, a normalizarse el manejo de los pacientes a medida que el temor a enfrentarse a ellos ha ido disminuyendo en el transcurso de los meses, digamos, de la pandemia. Aquí hay otra pregunta de vacuna. Si hago un infarto y tiene menos de un mes, ¿ya lo vacunamos o no lo vacunamos? Sí, no, sí, veo el chat, digamos.
Yo pienso que, claro, ¿y con qué vacuna más encima? Chuta. Sí, sí. ¿Por qué no, digamos? ¿Cuál es el riesgo, digamos? La trombosis, ¿no es cierto? Ahora, uno tendría que, si le cree, ¿cierto?, hacia de un 0.005% de AstraZeneca, uno tendría que priorizar una vacuna distinta, digamos. Sinovac, en los estudios nuestros de 10 millones de personas, la tasa de trombosis es mínima, no hay prácticamente, así que uno podría sugerir ocupar una vacuna como Sinovac para un paciente que tenga trombosis reciente, digamos. Porque ese paciente con infarto reciente le da COVID, ese sí tiene un problema. Sí. Entonces, la balanza uno tiende a pensar que es mejor dársela, digamos, ¿no? Mira, es interesante. Nosotros los cardiólogos nos ha pasado lo siguiente, como tú bien comentabas. Habitualmente, sin COVID, hay pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o tienen disfunción ventricular y andan por la calle y ni se enteran. A muchos, de hecho, les dio COVID. Nosotros tenemos identificados a los pacientes que teníamos identificados antes con falla cardíaca. Y conocemos a algunos que tenían documentado una buena función ventricular, que después del COVID hacen una mala función ventricular rápida. Y en el último tiempo hemos estado encontrando pacientes que le dio COVID, le hicieron la ecografía cardíaca y que meses después aparecen con falla cardíaca y dice, ¿qué pasó aquí? Y yo me he encontrado con, no sé, 3, 4 pacientes de eso, porque son pocos, cada uno ve poquito de esto, de pacientes que tenían ecografías previas normales o durante el COVID bastante buenas y que aparecen con fallas cardíacas con fracción de eyección muy reducida meses después. Y uno dice, ¿qué significa esto? Difícil, Esto fue el COVID y no sabemos. La verdad es que no sabemos. Y como tú dices, las ganas que tenemos de sacarle un pedacito de corazón, mirar al microscopio, hacerle algunas pinturitas, digamos, y guardarla para el futuro, para que a alguien se le ocurra algo, es tremenda. Sí. Ahora, los broncopulmonares, cuando uno hace reuniones clínicas con ellos, también fenómenos de trombosis tardía. Pacientes que se van de alta y reingresan con trombosis. Y la discusión es qué hacer con ellos también, digamos. ¿Ah? Yo lo que leí, por lo menos, de esta injuria miocárdica aguda, bastante fenómenos microtrombóticos en autopsia, las pocas autopsias reportadas en literatura. Pero no te puedo decir que sea el mecanismo dominante, ni mucho menos. Sí, el que tenía el paciente que llegó a esa circunstancia, no, eso eso que esto es muy interesante. Mira, aquí hay muchos comentarios también, ¿de acuerdo? Tenemos aquí participantes de varios países, digamos, y hay Sí, hay comentarios. gente de varios países. Y eso es muy interesante, porque cada uno de nosotros, y en nuestros diferentes hospitales, incluso mismo en Chile o extranjeros, tratamos de resolver el problema en el mismo, tratamos de resolverlo como sabíamos que creíamos que había que hacerlo. Y eso es muy interesante. Aquí hay una pregunta interesante, porque se ha repetido aquí, 2 o 3 colegas han comentado aquí, si se conoce ya la carga viral que se asocie a evolución grave o mortalidad. Sí. No, la respuesta no se sabe hasta donde yo sé. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay algunos grupos, porque te voy a preguntar de otra manera. Cuando uno hace clínica en pacientes COVID, tú tienes una PCR positiva nasofaringea, ¿cierto? Y yo te puedo preguntar de vuelta, ¿alguien mide carga viral o PCR viral cuantitativa, o sea, en sangre en pacientes hospitalizados? Nadie prácticamente. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Nosotros hicimos una experiencia y nos dimos cuenta que, no nos dimos cuenta, estos casos que hicimos, digamos, que muchos pacientes mantenían PCR positiva en sangre al 10º, al 15º día de hospitalización en UCI. Y esto eran PCR que no tenían sentido de tratamiento, digamos. Y lo que no estoy contando la pregunta del nivel, estoy diciendo que hay pacientes que a igualdad de compromiso pulmonar progresivo catastrófico, que están en prono, que están con relajo neuromuscular al 10º día y que no mejoran, a veces le hacíamos PCR en sangre y decíamos, PCR negativa en sangre, este es un fenómeno autoinmune que no guarda relación con el virus, digamos. Eventualmente estamos elucubrando. Entonces, tratamiento, corticoides.
como reciben, y eventualmente en vez de darle 10 días, que es el protocolo normal de corticoides, les extendemos a 15, 16 días, qué sé yo. Pero si tenía PCR positiva en sangre, de COVID estamos hablando, decíamos este paciente no, está tan inmunosuprimido que no logra hacer clearance viral. Y todo lo contrario, tenemos que dejar de darle corticoides y permitir que, en la medida posible, retomen la inmunidad propia para eliminar el COVID. Súper, no lo hemos publicado, ahí están los datos, eso hicimos, digamos. No he leído nada que se parezca, digamos, de gente que publique de PCR en sangre de COVID. Así que hasta ahí voy a ir con esa respuesta. Y respecto al nivel menos, digamos, si cuántas copias o no he leído nada sobre eso. No sé si existe algo sobre eso. No, es muy interesante porque la respuesta, digamos, de cada uno de nosotros depende de la injuria y cada uno soporta la injuria y responde de forma diferente. Pero son preguntas muy interesantes que hay acá. Lo otro que te quería comentar, Tomás, que el punto de vista de la miocarditis, la medicina va avanzando, se generan conocimientos nuevos, hay gente muy inteligente que trabaja en estos temas. Y para la miocarditis, para nosotros los cardiólogos, esto es un fenómeno interesante. Primero sabemos muy poco, no solo de miocarditis de COVID, sino que si es que existe o no, todavía se está peleando si es que existe, pero sí es la miocarditis como tal. Porque lo que nosotros vemos en la biopsia es en la respuesta al organismo, que es la inflamación y que el virus destruye las células. Pero resulta que hay algunos virus que son muy inteligentes, digamos, y que se incorporan dentro de la célula, no exponen ninguna proteína y no generan ninguna inflamación en el corazón. Y lo que hacen es destruir la maquinaria metabólica adentro. ¿Ya? Entonces, hay virus así en otras patologías, en otras infecciones, por supuesto. Entonces, y lo que se hace muchas veces en no COVID hay algunos grupos que le hacen biopsia y hacen expansión PCR, digamos, de virus intracelulares. Y los dividen en aquellos que tienen inflamación con virus. Ok, esa es una cosa. Después, inflamación sin virus. Y ahí lo que hacen es, o dar inflamación sin virus, ¿de acuerdo? Es darle inmunosupresión, y la inflamación con virus es darle una inmunomodulación, ¿de acuerdo? Pero ahí hemos ido avanzando lentamente en eso, pero no todo se inflama, y eso es muy interesante. Y como tú bien dices, nosotros los cardiólogos también tenemos esta sensación de que si el daño es viral, ¿de acuerdo? A lo mejor no estamos buscando bien el virus, pero lo que sí estamos encontrando es compromiso de la microcirculación. Eso es seguro. Sí. Pero no sabemos qué lo provoca. Sí. Yo creo que ha sido todo tan rápido. Pues claro, tú comparas Coxsackie contra parvovirus, tenés histologías distintas, como tú bien señalas, y muy complejo, digamos, y manejo eventualmente distinto de acuerdo al grado de inflamación. Así que, y aquí tenemos muy poca biopsia todavía, y muy poca autopsia para tomar decisiones, Sí. falta más datos. Así es. Ok, Fernanda, usted tiene la palabra. No nos queríamos interrumpir porque estaba tan amena la conversación, estábamos muy gratamente escuchando. Como bien mencionaba, esto es un tema nuevo dentro de la medicina, a pesar de las publicaciones. Yo creo que nunca nos imaginamos una pandemia, ni enfrentar un virus, ni la catástrofe mundial que la medicina ha tenido que enfrentar en 2 años. Son temas novedosos. Al principio fue bastante, como dicen, fue muy al conocimiento que había, probar ensayo y error, igual que ir como con una vela caminando en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación. Así que, y ese también es el rol que cumplen estas actividades, de ir generando espacios de conversación, de difundir información, sobre todo del uso de biomarcadores que puedan ser sumamente rápidos, como hablábamos de las tropolinas, como hablábamos de ProBNP, que permitan a médicos en urgencias, en cualquier nivel de complejidad de atención en salud, decir si esto está sospechoso, debería de no olvidarme del corazón. El paciente tiene COVID, pero no me debo olvidar del corazón. Entender que estamos en una patología que cada año, cada mes que va pasando, vamos a saber mayores detalles.
Y qué genial poder generar estas instancias desde la industria también, que nos ayudan a ir difundiendo un poco la información clínica de la literatura y a masificarla, hacerla más entendible. Doctor Regueira, agradecidísima de la presentación del día de hoy, muy clara, muy concreta, dinámica, entretenidísimo de escuchar. Doctor Yanquequeo, feliz de la conversación que ustedes acá nos han deleitado, ¿cierto? Con preguntas súper útiles y clever para las personas que están en el área clínica. Son las casi 9:30 de la noche, agradecemos a toda nuestra audiencia, sabemos que están cansaditos, pero agradezco eternamente la participación de todos, a no bajar los brazos, los equipos clínicos que están todavía atendiendo pacientes. Esperemos que ya esto sean los capítulos finales de esta pandemia, a seguir cuidándonos, vacunándonos, lavando nuestras manos, salir con responsabilidad. Agradecer desde ROCH a la sociedad Xochicar por el espacio brindado y esperamos en una próxima oportunidad contar con su participación en otras actividades educativas. Que tengan todos muy buenas noches, descansen y que mañana sea un excelente viernes. Gracias, Fernández. Tomás, un placer como siempre y un gusto haberte visto. Abrazo grande a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, Janet. Chao, buenas noches. Buenas. Listo.